Antes de continuar con esta aventura, vamos a conocer un poco la leyenda. Vamos a conocer un poco el misterio que envuelve esta casa abandonada. En esta casa rural, enclavada en medio del frondoso bosque, lejos de la civilización, que había sido transformada en un acogedor restaurante. La casa del bosque, como la llaman los lugareños o la gente del pueblo de los alrededores, era conocida por su deliciosa comida casera y su ambiente cálido y acogedor. Durante el día las familias y los excursionistas acudían para disfrutar de la tranquilidad del lugar y las delicias culinarias que ofrecían. Sin embargo, cuando caía la noche, la casa adquiría un aura misteriosa y lúgubre. La historia de los fenómenos paranormales en la casa del bosque se remontaba a generaciones pasadas. Los antiguos propietarios de la casa habían desaparecido en circunstancias misteriosas. Entonces se decía que sus almas errantes todavía habitaban ese lugar. Los rumores hablan del susurro en las sombras, objetos que se movían solos y puertas que se abrían y cerraban sin explicación. La mayoría de los locales evitaban visitar este restaurante después de medianoche, dejando que la casa del bosque se asumiera en la soledad durante las noches más oscuras. Una noche de otoño, un grupo de amigos aventureros decidieron desafiar la historia del terror que rodeaba la casa del bosque. Atraídos por la curiosidad y el misterio, reservan en una mesa para la cena. El restaurante estaba prácticamente vacío cuando llegaron, ya que la mayoría de los lugareños preferían quedarse en la casa cuando se ponía el sol. Estaban prácticamente solos. El dueño del restaurante, un hombre mayor, llamado Samuel, los recibió con una sonrisa nerviosa. Aunque la casa del bosque era su principal fuente de ingresos, no podía negar los extraños sucesos que allí ocurrían. Durante la cena, los amigos compartieron risas, anécdotas, intentaron olvidar la historia de terror que habían escuchado por los lugareños o por la gente de alrededor. Pero a medida que avanzaba la noche, la atmósfera se volvió más pesada. Luces parpadeantes, sombras fugaces, un frío inexplicable se apoderaban de la habitación. Los amigos empezaron a sentirse incómodos, nerviosos. Entonces, uno de ellos sacó un dispositivo para grabar psicofonías, esperando captar evidencia de los supuestos espíritus. Al principio solo se escucharon susurros apenas audibles, pero a medida que continuaban grabando, los susurros se volvían más claros y distintos. Voces susurrantes hablaban en un idioma desconocido, pronunciando nombres y palabras incomprensibles. Los amigos, cada vez más aterrados, intentaron interpretar las voces que escuchaban, pero era imposible entender el significado detrás de las psicofonías. De repente, un fuerte golpe resonó en toda la sala, haciendo que los platos y vasos vibraran en las mesas. Las luces parpadeantes se apagaban, dejando al restaurante completamente en la oscuridad. La única fuente de luz era la tenue luna llena que se filtraba a través de las ventanas. Mientras los amigos buscaban frenéticamente sus linternas, escuchando pasos arrastrándose por el suelo de la madera. En medio de la penumbre, una figura pálida y fantasmal apareció entre ellos, emitiendo un aullido escalofriante. El grupo salió corriendo del restaurante, dejando atrás sus pertenencias. Las caras pálidas y los corazones acelerados de los amigos
Los llevaron lejos de la casa del bosque en medio de la noche. Mientras subían, finalmente se encontraron con un anciano que vivía en una cabaña cercana. Después de escuchar su experiencia, el anciano les contó la verdadera historia detrás de la casa del bosque. Hace muchas décadas, la casa era propiedad de una pareja. Los Anderson eran conocidos por su hospitalidad y su famoso restaurante. Sin embargo, una noche oscura, un grupo de forasteros malintencionados llegó a la casa del bosque en busca de refugio. Los Anderson, siempre amables, les dieron la bienvenida. Pero lo que no sabían era que esos forasteros eran criminales en busca de dinero. Los criminales asesinaron a los Anderson en circunstancias misteriosas. Antes de huir con sus pertenencias y todo el dinero del restaurante, los cuerpos se encontraron y la casa quedó abandonada y condenada al olvido. El anciano les advirtió a los amigos que nunca deberían regresar a la casa del bosque después de medianoche, ya que las almas atormentadas de los Anderson seguían vagando por la casa en busca de venganza y redención. Las psicofonías y los eventos paranormales eran el eco de aquellos terribles momentos. Los amigos nunca volvieron a la casa del bosque, pero la casa continuó su lenta decadencia. A lo largo de los años, se convirtió en poco más que una ruina abandonada en el bosque, con sus misterios sin resolver y sus psicofonías, que continúan atormentando a cualquiera que se aventure demasiado cerca. La historia de la casa del bosque se convirtió en una leyenda local, una advertencia sobre los peligros de la codicia y el mal que persiste incluso después de la muerte. ¿Será cierto? ¿Será verdad esta historia? Lo veremos en nuestra exploración.